Bien, hay una serie de conceptos, ¿no? Que uno tiene vistos por mucho tiempo que se vienen malogrando y que generalmente uno no sabe cómo resolver esa disyuntiva, ¿no? Como cuando te acusan de no tener empatía porque de golpe hay ciertas situaciones que tienen que ver con, bueno, con teorías que ya se estuvieron, que ya se presentaron al mundo, ¿no? Eh, con lo que es la deuda pública intergeneracional y otro tipo de conceptos que apuntan a que los individuos, los estados, las sociedades contemplen que las deudas contraídas en el presente van a afectar a generaciones futuras. Y ese concepto, cuando se habla de empatía, no se tiene en cuenta ese tipo de empatía. Es como una empatía al corto plazo, donde importa ponerse en el lugar eh, de alguien hoy día que por ahí hasta podría resolver las cosas de una manera distinta. Y es como que existe, estoy hablando siempre en el contexto de Argentina, ¿no? Y existe como una idea de que hay que asistir con plata futura a personas en el presente que tampoco necesitarían ese tipo de asistencia, que también es otra realidad, ¿no? Pero igualmente hay como un planteo de endeudar a futuro, ¿no? Digamos, cuando vos tenés que tener conceptualizado como sociedad lo que es el concepto del patrimonio intergeneracional. Yo ya había dado un ejemplo en alguna otra oportunidad, hablando, por ejemplo, de cuando vos estás en una ciudad, en una gran metrópoli, y de golpe tenés personas que hacen tipo revueltas y destruyen situaciones, digamos, recursos públicos y generan desmanes, que todo eso perjudica enormemente a la gente que vive en la periferia o alejada de la periferia, porque hay un recurso que no se va a destinar a mejorarles la vida a ellos, porque se está destinado a reparar lo que ya estaba bien, pero que ha venido gente, han venido burgueses con aspiraciones socialistas a reclamar la nada misma, a reclamar que se cargue deuda al futuro para ellos no tener que esforzarse en el presente para resolver la contingencia. Y es más grave cuando esta situación así de falta de empatía intergeneracional la tenés en los jubilados, en gente, por ejemplo, que en la Argentina se sabe que el 30% de los que están jubilados no aportaron. Gente que no aportó para los jubilados de su momento, que no ayudó a los ancianos de su momento porque no aportaba, hoy reclama que a sus bisnietos se les cargue el bienestar que ellos hoy no pudieron acceder por tomar de malas decisiones hace 20 años. Entonces hay que empezar a tener responsabilidad intergeneracional, hay que establecer el concepto de empatía intergeneracional de forma tal de que todos tengamos claro que hay que ser responsables. O sea, existe una idea de lo que es, digamos, la ética de la precaución. Hay cuestiones que están conceptualizadas, ¿no? Eh, que tiene que ver con tomar los recaudos para no quedarte, por ejemplo, a ver, sin recurso pesquero o sin recurso avícola o lo que fuera. Estamos hablando en conceptos silvestres, ¿no? De no extinguir animales. Hay toda una idea así a futuro, pero es más, socialmente está pensado más como ecologista, como cuidamos el planeta que es el único que tenemos, pero no hay una responsabilidad económica intergeneracional. No hay una empatía hacia la persona que vos vas a convertir en pobre en el futuro por tomar malas decisiones hoy, como por ejemplo generar inflación. No existe
De hecho, hay gente a la que se le explica que el hecho de la inflación afecta a los más vulnerables porque los somete a la pobreza y aún así quieren cobrar el 25 o el 30% de un sueldo de 4 millones porque consideran que cobran poco y no están dispuestos a hacer el sacrificio. Lo cual está mal cuando esa gente cobra dinero del Estado sin importar lo que crean que es justo cobrar, porque demuestra una completa falta de empatía hacia sus semejantes de hoy, pero mucha peor falta de empatía intergeneracional, porque igual claramente no están pensando en la gente del futuro. Entonces, hay que tener muy claro cuando a veces hablan de empatía y se escuchan esos conceptos, que la empatía es algo que también es intergeneracional, ¿no? Que vos tenés que tener empatía por los que van a venir. Eh, Vos tenés mucho, digamos, qué sé yo, cuando se plantea lo que es la ética de la precaución, tiene mucha relación con el medio ambiente, con los recursos limitados, con hacer economías sustentables. O sea, eso se viene estudiando ya de la década del 70, cuando empiezan, supongo yo que tiene relación también con el movimiento hippie, se habrán todos inspirado más o menos en lo mismo, ¿no? En esas ideas de que hay que cuidar recursos para el futuro, y yo entiendo que de ahí es que vendrá alguno que lo habrá pensado desde el plano económico con respecto a las deudas. Que ojo, yo creo que ya los banqueros lo pensaban antes, por eso son de dar deuda para cobrar a futuras 70, 80 años, ellos ya lo han pensado. Pero no se ha filosofado mucho, yo la verdad que lo empecé a pensar solo, empecé a indagar con una inteligencia artificial y encontré una veintena de autores, pero que no profundizan mucho el tema, sino que lo tienen como un concepto a tener en cuenta. Algunos sí, ¿no? Algunos han hecho estudios hablando en el plano económico de esto, pero en general no. Eh, pero bueno, qué sé yo, nosotros tenemos lo que es la justicia intergeneracional, pues sea, que tiene que ver con ser responsables con las generaciones futuras en un montón de aspectos, en las leyes que se deciden. Hay un montón de aspectos, pero donde hay que ser responsable en forma coherente y no responsable marketineramente. Hay una cuestión que sucede mucho en las ciudades, que cuando se habla, que también que se usa mucho el concepto de empatía, yo lo escucho mucho, es por ejemplo con lo que es el tiro a sangre, ¿no? Hay como una idea que es muy de los burgueses y que los burgueses la distribuyen para abajo, ¿no? En algunos sectores que, que K5N les diría desclasados, que están en contra del tiro a sangre y no contemplan que la persona que usa tiro a sangre necesita el tiro a sangre para la tarea que ejecuta. Que no es que se ejecute igualmente con una moto o con una bicicleta o con cualquier cosa. Las cosas que llevan tiro a sangre se ejecutan mejor con tiro a sangre, por eso los carreros que recuperan residuos prefieren usar caballo. Acá lo que existe es una idea, primero que hay una desidia por parte del Estado por una cuestión de enorme corrupción, donde deja que los cuatreros se roben caballos, esa misma gente los destroza un día usándolos de tiro, por eso uno ve cómo los revientan a los pobres animales y después los llevan al matadero. Para esa gente que tiene que ir, tiene que ir todo el peso de la ley. Vos te das cuenta cuando un caballo no es del propietario del carro. El propietario del carro cuida su caballo. O tendrá gente que es agresiva con el caballo, pero es fácil cuando vos ves un caballo que está muy maltratado, o que está no muy maltratado, que está apenas maltratado, la policía tiene que actuar. Con un servicio de policía veterinaria o lo que sea, tiene que actuar, retirar el caballo, sancionar a la persona, lo que corresponda. Pero no se puede prohibir el tiro a sangre. La persona tiene que ser responsable del animal y si no, se lo tiene que sancionar y retirar al animal. Duele un montón que te saquen un caballo, sale un montón de guita un caballo. Pero bueno, la idea de prohibir el tiro a sangre es una idea burguesa, de gente que como no labura con eso, no le ve la utilidad y entonces lo que ve es lo que le parece que está mal.
Y eso es falta de empatía, y eso es falta de empatía intergeneracional, porque no estás pensando en el futuro, en que quizá esa situación de necesitar caballo de tiro se pone más generalizada y vos estás generando hoy una ley prohibitiva por una cuestión que a vos te molesta visualmente, pues sos un burgués, que no querés ver un caballo jalando un carro porque el animal te parece que está siendo maltratado. Que tranquilamente puede ser verdad, pero acá no eso no es, esa parte no es lo importante es que estás viéndolo con ojos burgueses y está siendo completamente desconsiderado con la persona que tiene que alimentar a sus hijos y necesita de ese caballo para poder ejercer su tarea. Ahí está el tema. Entonces muchas veces esos conceptos de empatía que vienen de gente que son burgueses y que solamente tienen empatía entre burgueses, con pensamiento burgueses, y cuando vos no sos un burgués con pensamiento burgués, no tienen empatía con vos, perjudican al total, al general de la población. Bueno, eh, nada, es eso, nada más. Yo quería plantear lo que es la empatía intertemporal o intergeneracional, porque es lo que es un concepto que yo estaba pensando, porque yo me decía a mí mismo, ¿no? Sí, o sea, yo sé que hay que pasar este proceso, ¿no? Y uno trabaja en la farmacia, escucha tantas anécdotas de gente grande que plantea situaciones porque se quedan sin la medicación y demás, y uno dice, y bueno, pero hay que tener un poco también de responsabilidad intergeneracional. Si yo pienso que está, que yo sé que estaba mal, pues yo me daba cuenta antes que estaba mal, trabajando en la farmacia, entregando la medicación. A mí me ha pasado que gente que me ha dicho, mira, me dieron el perro Novalgina, ¿vos te parece? Mira, la misma Novalgina que tomamos nosotros, ¿eh? Qué curioso. ¿La cubre, Pami? Hoy se la voy a pedir al médico. Y así tengo para tirar manteca, para tirar, perdón, para tirar y abarajar. Así que imagínense cómo viene la mano. Si uno no sabrá cómo son estas cosas, ¿no? Entonces vos no podés pensar, eh, vos no podés pensar que porque una persona no le alcanza, tenés que replicar un servicio que era nocivo para todos porque drenaba un montón de recursos del futuro al presente innecesariamente, ¿no? Porque eso es drenar recursos del futuro al presente.